escuchando durante mucho tiempo ya, que hemos estado predicando la gracia, hemos estado escuchando la diferencia de vivir en la ley y la diferencia de vivir en la gracia. Y hemos escuchado a través de cada predicación algo diferente, que no nos cansamos de predicar lo que es la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la gracia simple y sencillamente es el favor que no nos merecemos, ¿verdad? No nos merecemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 17, y este versículo es uno de los que me ayudó a mí a esclarecer mi vida, a esclarecer mi mente, qué era completamente lo que era la gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. La ley fue dada por un hombre, ¿verdad? Por medio de Moisés, para un pueblo que estaba realmente en rebeldía, pero la gracia y el amor inagotable o el favor de Dios hacia con nosotros, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice el libro de Juan, su fidelidad vinieron por medio del Hijo, por medio de su Hijo amado. En ningún otro hombre podría haber redención. De ninguna otra forma hubiera podido usted ser salvo, de ninguna otra manera, ¿verdad? Pero por su Hijo fue dada la gracia, por su Hijo nosotros somos salvos. Durante mucho tiempo pensamos que teníamos que cumplir la ley. Yo creo que en todas las iglesias o donde quiera que nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad? Y hemos estado en diferentes iglesias, y nos encontramos que siempre hay rudimentos, siempre hay leyes que nosotros tendríamos que cumplir, ¿verdad? Pero para poder cumplir la ley, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, teníamos que ser circuncidados. Y yo me pregunto, ¿alguno de los que estamos aquí o alguno de los que quiere cumplir la ley se ha circuncidado? Según el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 3, dice de esta manera, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. En otras palabras, si cada uno de nosotros quisiera estar en la ley, lo primero que tendríamos que hacer es circuncidarnos, ser circuncidados, y luego pertenecer al pueblo de Israel, ser de judío de nacimiento. Entonces, para poder cumplir la ley sería algo completamente imposible para nosotros, ¿verdad? Por medio de la ley nosotros jamás hubiéramos podido llegar a la perfección, porque si no cumplíamos con los 10 mandamientos, ¿verdad?, ni con los casi 1500 rudimentos y mandamientos y ordenanzas que tenía la ley de Moisés, jamás nosotros hubiéramos podido ser salvos de ninguna manera, porque de ninguna manera hubiéramos sido justificados, de ninguna manera pudiéramos haber sido salvos. Entonces, por la ley hubiéramos logrado, si por la ley cada uno de nosotros hubiera podido lograr la perfección, imagínense, yo cumplí la ley y logro la perfección, pues entonces ya no tendría que haber venido Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero dígame, ninguno, absolutamente nadie, ni del pueblo de Israel, cumplió la ley a cabalidad. Nadie pudo cumplir la ley. La ley estuvo vigente por 1500 años hasta que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, y en él se cumplió toda la ley. Tuvo que ser Dios, un hombre perfecto, para poder cumplir la ley, porque nadie de nosotros lo hubiera podido lograr. Entonces, si usted y yo hubiéramos podido lograr completar la ley, entonces Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir por usted y por mí. Lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 7, verso 11, dice: entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente?
un sacerdote que según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y de Aarón. Ahora, ¿para qué Dios hubiera querido mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Si el sacerdocio de Leví, o el sacerdote, lo vamos a poner de esta manera, el sacerdote que se paraba enfrente para ofrecer el sacrificio era un sacerdote lleno de temor, un sacerdote lleno de fallas, un sacerdote imperfecto que no tenía la perfección que Jesucristo tenía. Entonces, si ese sacerdote hubiera sido perfecto, hubiera sido al igual que Jesucristo, ¿para qué Dios estableció a Jesucristo como el sumo sacerdote por nosotros? ¿Para qué lo hubiera hecho Dios? Entonces, si la ley hubiera sido perfecta, ¿verdad? La ley hasta el día de hoy es imperfecta para nosotros, pero es perfecta, la ley es perfecta porque demuestra la santidad de Dios y detecta el error de nosotros. Lo que nosotros fallamos, en lo que nosotros estamos mal, allí el Señor nos hace ver. Y tardé un poco para entender que en la ley, nosotros cuando estábamos en la ley, y yo tardaba para entender esto, quiero que lo tome con mucha precaución. En la ley, nosotros somos buenos y vemos a un Dios malo en la ley. Pero en la gracia vemos un Dios perfecto, lleno de amor. Y el hombre es malo por naturaleza. Pero cuando estábamos en la ley, es que tenemos un Dios que nos está viendo y nos va a castigar. En la ley cometemos un error y hay un Dios que está detrás y que todo lo ve. Es como cuando cometíamos un error en nuestra infancia y nos decía la mamá, yo no sé si a usted le dijeron, a lo verás, nomás que llegue tu padre y vas a ver cómo te va a ir. Entonces, así era de esa manera. Y ahí estaba uno temblando en la esquina esperando que el papá no llegara porque así le iba a ir, ¿verdad? Y así nos enseñaron en la ley a vivir. Un Dios lleno de ira, un Dios lleno de coraje. Pero cuando entramos en la gracia, la diferencia es que nosotros nos vemos llenos de pecado, pero vemos un Dios lleno de amor que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted fuera salvo, para que usted tuviera vida, porque usted no tenía vida, usted estaba muerto en delitos y pecados, y en la gracia el Señor Jesucristo viene y muere por usted y por mí, y entonces nosotros podemos ver a un Dios lleno de amor, lleno de justicia. Podemos ver un Dios que nos justifica, que somos justicia de Él. Podemos ver un Dios lleno de amor. Pero en la ley hasta nos escondíamos y decía, ay Señor, si pequé, ¿cómo voy a ir a la iglesia el próximo domingo y estoy en pecado? ¿Y cómo voy a tomar la Santa Cena si estoy en pecado? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo me presentaré delante del Señor? Pues me voy a presentar por medio de la sangre del Cordero de Dios, el cual me limpia de todo pecado, el cual me considera justo, libre y limpio. La ley demandaba que teníamos que sacrificar. Cuando estábamos en la ley, nosotros siempre habíamos pensado, ¿verdad?, que teníamos que cumplir con la ley. Pero si tendríamos que cumplir con la ley, yo pregunto a usted, y a mí también, yo me hice esa pregunta muchas veces en este tiempo que hemos predicado la ley, si yo tendría que cumplir la ley y fallaba en alguna ordenanza o en alguna falta de la ley, entonces yo tendría que traer un cabrito para que fuera sacrificado para tener perdón de pecados. Entonces, como estaba en la ley, tendría que hacerlo. Dígame usted, ¿cuántos becerros trajo usted a sacrificar? Yo creo que nadie venimos a la iglesia con becerros a sacrificarlos, pero sí estábamos seguros de que tendríamos que cumplir la ley de Moisés de alguna manera o de otra, pero nunca trajimos un becerro a sacrificar. Entonces, el único que vino a sacrificarse una vez y para siempre fue Jesucristo. Entonces nosotros de ninguna manera trajimos, es más, hasta el día de hoy,
el pueblo de Israel no ha traído ningún becerro a sacrificar el día de hoy. No han sacrificado, no ha habido más sacrificios para perdón de pecados. Se va a instalar nuevamente los sacrificios en el milenio cuando su templo esté edificado y cuando haya rebelión y cuando el pueblo de Israel vuelva a encontrarse con el Señor. Entonces se van a volver a instalar los sacrificios. Pero por lo pronto usted y yo vamos a estar en el reino de los cielos. Amén. Usted y yo vamos a ser levantados y vamos a ser llevados al reino de la gloria. Nosotros ya vamos a estar allá. Que hagan lo que quieran hacer y que tengan que hacer lo que quieran hacer, porque nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Porque nosotros creímos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que llevó hasta el trono de la gloria todos sus pecados y los míos, y el pecado fue pagado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el día de hoy, nosotros no tendremos, por medio de la gracia, gracias a Dios, no tendríamos que traer más animales a sacrificar de ninguna manera. No podemos hacerlo. Entonces, la ley exigía, ¿verdad?, que los judíos sacrificaran un animal. ¿Verdad? Dice Romanos 10:5, dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Y para que una persona tendría que ser justa ante Dios, tenía que traer un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ofrecerlo el sacerdote. Y entonces ninguno de nosotros hemos traído un sacrificio, por lo tanto, creemos que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, fue completo. Entonces, nadie podía ser justo por medio de la ley. Dígame, ¿cuántos fueron justificados por medio de la ley? Nadie. Ninguna persona pudo ser justa por medio de la ley. No hubo, dice el apóstol Pablo, que no hay justo ni aún uno. Nadie, ninguno. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Eso es lo que muestra la ley. La ley muestra cuán pecador es usted, pero la ley también muestra cuánta santidad tiene Dios. Porque es inalcanzable lo que Dios es. Nosotros no podemos de ninguna manera llegar a la perfección de Dios, como es Dios, por medio de la ley o por medio de nosotros. Entonces la ley muestra los pecados suyos, cuán imperfectos somos. Pero cuando somos lavados en la sangre de Jesucristo, el Señor nos presenta perfectos ante Dios, ante el trono de su gloria. Nos muestra sin mancha, sin arrugas, sin problemas, ¿verdad? La ley es santa porque nos enseña esa santidad que Dios tiene. Mientras que nosotros, por medio de la ley, no podemos alcanzar absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, los que pretenden alcanzar la ley y ser justificados por la ley, si nosotros quisiéramos ser justificados por la ley y quisiéramos alcanzar la ley, ¿qué es lo que seríamos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Siguiente versículo, por favor. Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo ¿qué? Maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley y de Dios. Entonces, si usted y yo nos quisiéramos justificar por medio de la ley y pensáramos que estábamos bien, ¿verdad?, ante Dios, entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? ¿Seríamos qué? Malditos. Ay. Es una palabra bien fuerte para un hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes pretenden querer cumplir la ley de Moisés? Entonces, ¿por cuánto tiempo nosotros peleamos y luchamos para que la ley de Moisés, ¿verdad?, viviera en nuestra vida, o cumplirla, o tratar de cumplirla? Porque nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
pues es un don de Dios. Nosotros recibimos ese don de parte de Dios. Nosotros recibimos esa gracia de parte de Dios. Entonces, aquí hay una diferencia entre lo que es usted ahora y lo que era usted anteriormente. ¿Quién es usted ahora en Cristo Jesús? Fíjense, por mucho tiempo nosotros pensamos que teníamos que, por obligación, cumplir la ley y vivir en esa ley. Pero ahora nosotros sabemos que por medio de la gracia el Señor Jesucristo cumplió la ley y ahora yo soy salvo por eso. Ahora yo reino sobre el pecado. Ahora el pecado no gobierna mi vida. Ahora lo único que quiero es agradar al Padre de la gloria, pero no por medio de la ley, sino porque ahora, como nueva criatura en Cristo Jesús, es mi nueva naturaleza. ¡Oh, Señor! Esa es su naturaleza ahora. Amar, adorar al Señor Jesús de todo su corazón, y no por medio de la ley ni por medio de obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¡Ay, Señor glorioso! Lo amamos al Señor porque Él nos amó primero, y por lo que vemos en la cruz del Calvario, porque vemos ese sacrificio tan grande. ¿Y sabe qué? El día de hoy lo podemos ver de esta manera. Hay un hombre que vio toda esta gracia y lo vio en el Antiguo Testamento. Ni siquiera lo vio en el Nuevo Testamento. Acuérdense que la ley fue dada antes del Señor Jesucristo. Tenían que cumplir todos esos rudimentos antes de la cruz del Calvario. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ¿verdad?, muere en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Ahora estamos viviendo bajo la gracia. Bajo la gracia. Ahora es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo del favor de Dios, el tiempo que nosotros no merecemos, pero vivimos bajo este tiempo porque el Señor Jesucristo lo estableció en la cruz del Calvario. Pero todo es para agradarle a Él, no agradar la carne ni la inmundicia de la carne. Entonces hubo un hombre que conoció acerca de la gracia antes de que el Señor Jesucristo muriera, y le fue contado por justicia. Dice el libro de Génesis, capítulo 15, verso 6: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. No por sus obras ni por las mías. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor, mire lo que hace el Señor. Cuando el Señor le dice a Abraham que lo encuentra justo porque creyó, porque se le diseñó el plan de salvación. A usted, cuando aceptó a Cristo Jesús, el Señor lo que hizo es que hizo un plan de salvación para su vida, de protección, de vida eterna, de protección, de libertad. Hizo un pacto con usted, el Señor, un pacto que estaba escondido en la ley y que el enemigo no quería que usted lo pudiera ver el día de hoy. Pero déjeme le explico algo muy importante. Cuando Abraham le creyó al Señor, el Señor, ¿verdad?, dijo: ok, ahora yo voy a hacer un pacto contigo, un pacto que va a ser por medio de animales. Y el Señor hace una promesa, le hace una promesa a Abraham. Y dice en el capítulo 15 del verso 7: entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Y estamos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Dice: te saqué de allí para darte esta tierra, para darte protección, para bendecirte. Porque la tierra de Canaán, la tierra que se le había prometido a Abraham, era la tierra que fluye. Una tierra bendecida, una tierra llena de gracia, una tierra donde no se iba a batallar absolutamente nada, una tierra llena de favor de Dios. Y el Señor le dijo a Abraham: por cuanto creíste, te ha sido contado por fe, ahora eres justo y ahora yo te voy a dar esta tierra. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador,
el Señor le dijo lo mismo a usted y a mí. En la cruz del Calvario yo ya pagué absolutamente por todos tus pecados, por todas tus rebeliones. Ahora yo he venido, Juan 10:10, a darte vida y vida en abundancia. Ahora eres salvo por medio de la fe. Ahora eres limpio de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo fue derramada una vez para siempre, y ahora eres limpio de todo pecado. Ahora eres libre. Gloria a Dios. Ay, Señor. Aleluya. Y esto, amado, le prometió el Señor a Abraham. Y el Señor hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Y le dice a Abraham: mira, Abraham, haz esto que te voy a pedir. Verso 9, siguiente versículo. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Dice: trae un sacrificio. Trae aquí, porque vamos a hacer un pacto, tú y yo, va a ser un pacto con sangre. Y le pide que traiga 5 criaturas vivas para establecer un pacto. ¿Y por qué 5? El 5 es el número de la gracia. Amén. El 5 es el número de la gracia del Señor. 5 sacrificios. La plenitud de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. La gracia. 5. El becerro significa el oficio sacerdotal de Jesucristo. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Lo que ofició. La cabra, lo profético que es el Señor Jesucristo. La profecía por la cual se iba a cumplir. El carnero, el oficio del rey. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Dele gloria al Señor por esto. El Señor es nuestro sacerdote, nuestro profeta, y Él es nuestro rey. La tórtola es que Él siempre iba a ser guiado por el Espíritu Santo. Y la paloma, Él siempre obedece lo que el Espíritu Santo por lo cual lo guiaba. Solo Cristo pudo cumplir ese pacto en su sangre por usted y por mí. Transformar mi vida. Nada más Él lo pudo hacer. Y le pide el Señor a Abraham: tráelas. Y Abraham lo que hace es que parte a la mitad los 3 primeros animales y los separa. Los separa. Pone de este lado la parte de un lado del animal y de este lado pone la parte del otro lado, a la mitad. ¿Usted se imagina qué horrendo se ve eso? ¿Usted se imagina qué feo se miraría eso? Versículo 10, por favor. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada un animal por la mitad y lo puso las mitades uno al lado de otro. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Los 3 primeros animales fueron partidos, fueron separados. Los 3 primeros animales están separados uno del otro. ¿Se miraba horrendo esto? ¿Sabe qué? Así se miraba el pecado. Así de horrible y de horrendo se mira el pecado del hombre ante el Padre de la gloria, cuando aún Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. Así de horrible se miraba el pecado del hombre. Entonces, ¿qué era lo que el hombre tenía que hacer? Lo único que el hombre tenía que hacer es creer en el Señor Jesucristo, así como Abraham cuando forma ese pacto. Amén. Abraham forma este pacto, parte a los animales, pero todo esto se cumple nada más en la gracia del Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor. Verso 12, por favor. Y dice la palabra: al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descansó sobre él una obscuridad aterradora. Mire lo que pasa con Abraham. El Señor le pone a Abraham, le pone un sueño profundo a Abraham. Porque había que pasar por el medio de esos animales para que se cumpliera el pacto.
El animal estaba a la mitad, una mitad de este lado, otra mitad de este lado. Y para que se cumpliera el pacto tenía que pasar por el medio de él, Abraham y Dios. Y entonces lo que hizo Dios, sabiendo que Abraham jamás iba a poder cumplir el pacto, a pesar de la promesa, lo hizo entrar en un sueño profundo. Duérmete, tranquilo. Dios sabe que usted y yo jamás íbamos a poder cumplir la ley. Por eso el Señor le dice a usted y a mí, nos dice: entren en mi reposo, descansen en mí. Descansen, ustedes no pueden cumplir el pacto. No hay una manera en que ustedes puedan cumplir la ley. Descansen en mí. Libro de Hebreos lo dice claramente, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted el día de hoy? ¿Qué hizo Abraham? Descansó, se puso a dormir. ¿Qué es lo que hace usted cuando viene un problema, una necesidad, una enfermedad? ¿Sabes qué? Tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario, porque por medio de mis obras no voy a poder lograr sanidad, sino las voy a lograr porque tú lo lograste en la cruz del Calvario y tú me hiciste libre, tú me hiciste sano, tú me hiciste santo. Usted lo hizo, no, lo hizo Jesucristo por usted. Entra en el descanso del Señor. Abraham se quedó descansado, y ¿sabe lo que pasa aquí cuando nosotros descansamos en el Señor? El Señor lo hace. Mientras Abraham estaba durmiendo, el Señor hace algo increíble. Génesis capítulo 15, verso 17 dice: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiendo que pasaban entre las mitades de los animales muertos. ¿Cómo fue esto? Quiero que se imaginen. Está un animal de este lado partido a la mitad y viene humeando y ardiendo. ¿Y qué está haciendo Abraham? Dormido. Dios sabía que no iba a poder cumplir con el pacto. Dios sabía que no iba a poder cumplir con nada. Entonces aquí hubo un pacto unilateral, nada más de un solo lado. Una promesa que el Señor hizo de un solo lado. Nada más Él entró por ese lugar para demostrar que Él era Dios Todopoderoso. ¿Se recuerda el monte Sinaí humeando? Esa era la gloria de Dios allí en ese lugar. ¿Se acuerda del fuego que cayó desde el cielo y consumió el holocausto de Elías? Esa era la gloria de Dios, era el poder de Dios. Y allí el poder de Dios empezaba a pasar por el medio de esos animales. ¿Por qué? Porque Abraham no iba a poder cumplir con ninguna de las normas de ese pacto, pero Dios sí lo iba a cumplir. Por eso es que usted, amado hermano, en esta tarde, usted no puede hacer nada, absolutamente nada, para ser salvo. Lo único que puede hacer es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y de esa manera usted va a poder tener entrada al reino de la gloria, amado hermano. Aleluya. El Señor es grande y misericordioso. Gracias, Señor, por tu amor. Mientras Abraham dormía, un pacto de un solo lado se cumplía. Un solo pacto. Nosotros no podemos cumplir nada de las cosas de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesucristo es el único que pudo cumplir la ley, nadie más. Aleluya. Jesucristo es el cumplimiento de la ley de nuestra vida. Gracias. Jesucristo es nuestro Salvador. Aleluya. Él lo hizo Gracias, por usted y lo hizo por mí. El día de hoy, amado hermano, yo quiero decirle, nosotros
estamos en la gracia. Que nada lo venga a condenar a usted. Que nada venga a quitarle lo que el Señor Jesucristo ya le ha dado en la cruz del Calvario. Que nadie venga a decirle mentiras, porque Satanás es muy especial para venir a contarle mentiras. En la ley nosotros éramos perfectos y había un Dios imperfecto. En la gracia nosotros somos los imperfectos y Dios es perfecto, lleno de santidad, lleno de amor, lleno de poder. Si usted recibió este mensaje, las personas que nos escuchan en Facebook, estamos en la ciudad de Sacramento, California. Estamos en el 1821 de la Meriview Road, aquí en Sacramento, California. A mí me gustaría que invitara a alguno de sus familiares, amigos, si los tienen por aquí. Nuestro número de teléfono es el 916-378-9591. Dios le bendiga. Amén.